Hola, ¿cómo están? A finales de la década de los 2000, un conjunto de innovaciones tecnológicas conectadas dieron lugar a la generación de cantidades de datos verdaderamente astronómicos y proporcionaron las herramientas para explotarlos. La gran pregunta es ¿con qué fin? Y sobre todo, ¿qué intereses persiguen? Analicemos hoy los escenarios y su impacto. Bienvenidos al mapa. Así iniciamos. Despleguemos nuestro mapamundi y revisemos datos claves para entender todo este panorama. Plataformas tecnológicas y el fascismo. Vamos a desplegar nuestro mapamundi. Vamos a identificar allí el uso de las plataformas que ha levantado varias polémicas en el planeta y ha abierto también el debate de su regulación por las disputas que se han dado en el ámbito político y también social. Por ejemplo, Brasil, ahí lo vemos identificado con el color de su bandera, está avanzando en un marco civil de Internet a propósito de la controversia con el dueño de X, Elon Musk, quien se ha citado a tribunales por instigar a la comisión de delitos y obstruir además la justicia y proteger a lo que se ha denominado a las ciberpandillas. En Argentina, también otra nación identificada ahí en nuestro mapamundi, en América del Sur con el color de su bandera, donde gobierna Javier Milei, se también está utilizando las denominadas granjas de bots para emitir discursos de odio y atacar a sus adversarios políticos y manipular la opinión pública. El gobierno del Reino Unido, lo identificamos allí al otro lado del continente, ya expresa que las grandes plataformas tecnológicas desempeñan un papel activo en el fomento de la violencia y el discurso de odio antimigrante, que ha venido siendo evidenciado en las manifestaciones del país este año. Y también ha criticado los mensajes de guerra del dueño de X, mientras Francia arresta al fundador de Telegram, acusándolo de ser cómplice de supuestos delitos, porque no había colaborado, por ejemplo, en entregar la data de los mensajes de la aplicación al servicio de inteligencia de seguridad de ese país. Hay funcionarios que hay que manifestar también involucrados dentro de Euroasia. Otro de los casos emblemáticos que desata polémica en el mundo actualmente, Venezuela. Su gobierno ha denunciado una guerra cibernética fascista sin precedentes en diferentes modalidades, auspiciando también la narrativa del odio que se marca en una política sin precedentes. ¿De qué trata todo esto? Vamos a sumar también más elementos. Recientemente, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el desarrollo de este Congreso contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares que tuvo como sede Caracas, destacaba desde allí que el fascismo constituye una de las principales amenazas para la humanidad y ahora está siendo implementado a través de las nuevas tecnologías. Importante subrayar esto. Destacaba también la vicepresidenta que este Congreso surgía como una respuesta a estos nuevos capitales que buscan transformar la economía a través de este principio, la tecnología, esta herramienta, advirtiendo sobre el surgimiento de corrientes fascistas impulsadas por estos cambios. Hay que destacar también a quien ven en la fotografía en la parte inferior, el presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo alusión también con evidencias editoriales que el fascismo se ha reinventado y ha dado detalles de cómo la extrema derecha mundial se viene apropiando o ha hecho uso de estas plataformas de redes digitales para normalizar sus mensajes y expandirse bajo la lógica neocolonial. Venezuela ha sufrido recientemente, en el marco de las elecciones presidenciales, ataques a sus 136 instituciones y además mensajes de odio a través de la plataforma de WhatsApp. Todo esto ha desatado en el asesinato de 25 personas y no es un hecho menor, pero todo esto sucede también ante el silencio de una comunidad internacional. De esto y más hablamos con nuestro invitado. Recibimos de manera inmediata, nos acompaña en directo desde Venezuela, Orlando Romero Harrington con nosotros. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias. Señor Orlando Romero, hablar de avances tecnológicos parece ser algo innovador que vendría a garantizar el desarrollo de los pueblos. Pero, ¿realmente los avances tecnológicos se convierten en una disputa global? Queremos saber por qué. Bueno, porque hemos dado el salto a la sociedad de información, que ha revolucionado las condiciones de existencia en casi todo el planeta. Fíjate que desde lo laboral, lo académico e incluso lo cultural, el ser humano ha cambiado por completo sus expectativas y su visión con la tecnología. Entonces, para bien o para mal, el control de la tecnología, el avance tecnológico y en este momento la inteligencia artificial son los campos
en donde las grandes potencias del mundo desarrollan una guerra que varía desde guerras por los mercados regionales hasta guerras por los territorios geográficos y sus recursos, guerras por colocar o tumbar presidentes o manipular opinión pública a través de la industria del entretenimiento, Paula. Ahora, nosotros revisando la última bolsa de valores, vemos cómo repuntan los dueños de estas CEOs, empresas que invierten millones y billones de dólares en mejorar sus plataformas, en garantizar, entrecomillado, un mejor servicio al usuario, entre otros. El objetivo final, ¿cuál es? ¿Por qué invertir tanto? Bueno, las plataformas de redes sociales se han convertido en este momento en los principales medios de comunicación a nivel universal. Para nadie es un secreto. Plataformas o lenguajes de comunicación como el cine, como la prensa escrita, inclusive la radio, han cedido protagonismo a esta inventiva tecnológica caracterizada por las plataformas de redes y el objetivo final de cada dueño, de cada plataforma varía en cuanto al dueño. Por decir, ya hablabas de Elon Musk y Elon Musk, que hablaremos un poco más tarde. Estamos hablando de que un señor que implementa la colonización del espacio, un señor que interviene en la política global, un señor que maneja la principal plataforma informativa del planeta, además interviene en la política interna de su propio país y la política de otros estados, y no solamente eso, sino que además lidera las investigaciones para cesar la dependencia del petróleo. Esos son los intereses de Elon Musk con su plataforma X. Los intereses del otro dueño quizás o de los otros dueños varían en torno al alcance de sus aspiraciones, Paula. Ahora, es bien interesante lo que plantea Orlando Romero, porque cuando revisamos, digámoslo así, nuestro mapa, nuestra cartografía, podemos identificar a Elon Musk, dueño de esta plataforma X, muy ligado hoy a la campaña de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, republicano, que por cierto muy pronto serán las elecciones. Vemos también a un Durov encarcelado de manera preventiva por un gobierno francés por tener supuestos nexos con bandas terroristas, pero en el fondo le molesta que no le hayan entregado todos los datos que de alguna manera utiliza, y hay que decirlo con puntos y letras, Rusia como un sistema de mensajería. Pero también está el tercer elemento, Nvidia, que es otro de las corporaciones de inteligencia artificial que más crece en el mundo. Y sabes que Orlando está interesado en tener relaciones directas con Arabia Saudí, un país petrolero. ¿Hay casualidad en todos estos movimientos? ¿Cómo lo leemos? No, para nada. Básicamente es la estrategia financiera, y digamos financiera porque por lo financiero, por lo económico, filtra lo político el señor Elon Musk. Pero fíjate que es para pensar, ¿no? Para reflexionar, y te invito a ti y a tus oyentes a pensar lo siguiente. Nosotros estamos dentro de un cambio antropológico. Con el tema de la sociedad de la información, este cambio ya lo han alertado varios autores. En un mundo radicalmente antiilustrado en el que nos desenvolvemos, este mundo desprecia el conocimiento y la academia. La tecnología y la inteligencia artificial son los nuevos valores del sistema occidental que nos quieren implantar. Y en esto coincido con la colega española Marina Garcés en afirmar que vivimos tiempos en donde la imaginación se ha paralizado, Paola. El tiempo de pensar e imaginar al futuro como un tiempo de promesa, como un tiempo de desarrollo, de crecimiento, ha finalizado. El presente político, para decirlo menos, es un orden precario, lleno de contradicciones y pujas internas para resolver las urgencias sociales que todos vivimos, que todos vemos a diario. Entonces la visión de futuro, un futuro que antes era esperanzador para las nuevas generaciones, hoy es un futuro con cambio climático, un futuro con guerras imperiales como lo que está pasando en Gaza, un futuro con desastres financieros que no es amenazador, porque se ha perdido la potencia política. Entonces, dentro de este panorama de confusiones, con este mar de confusiones, este cielo de confusiones, como lo definió Mao, creo que los movimientos de izquierda, los gobiernos progresistas incluso, han tenido que ceder terreno tratando de defender el orden, tratando de defender el status quo. Y en esa defensa del status quo se corre el riesgo de quedarse conforme, volverse conformista, volverse conservador. Entonces, ese fenómeno político es lo que le está permitiendo a la extrema derecha tomar posiciones dentro de la política global. Y es muy fácil porque la extrema derecha se está aprovechando del descontento popular
incluso el descontento general provocado por la falta de decisiones, la falta de toma de decisiones y la falta de interlocuciones con los gobiernos de izquierda para tratar de resolver estas urgencias sociales que son contemporáneas y son nuevas. La extrema derecha está bebiendo de esa rabia popular para capitalizar ese discurso y utilizarlo contra los partidos progresistas, partidos de izquierda e incluso contra la derecha misma, contra el centro derecha. Entonces, Elon Musk, a través de su plataforma política, lo que está es no solamente tomando ese descontento popular global y utilizándolo contra el gobierno de turno que contraríe sus intereses, sino que además de eso está protegiendo sus intereses económicos. Entonces, esta falsa debacle comunicativa del cuarto poder instaurado dentro de esta sociedad occidental es lo que está permitiendo que hoy nosotros veamos este tipo de avances del fascismo, porque el fascismo siempre ha estado. En este momento lo que pasa es que el fascismo se ha normalizado, se ha colocado de moda, se ha colocado dentro de una matriz hype para enmascarar las luchas a veces legítimas, a veces no, que tienen los pueblos contra gobiernos, incluso de cualquier tipo de centro. Y sobre el uso de estas herramientas y los desafíos, me gustaría conversar contigo cuando regresemos de la pausa. Y lo vamos a hacer revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra casa informativa Telesur, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. Presidente venezolano aprueba la creación de la primera internacional antifascista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobaba la creación de esta internacional antifascista. Este es un movimiento que busca agrupar a las fuerzas progresistas y democráticas del mundo frente al avance del fascismo y la extrema derecha global. Durante el cierre de este Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y otras expresiones similares que tuvo lugar en Caracas, la capital. Desde allí, el mandatario venezolano aprobaba la nueva instancia internacional como una medida, dijo, para afrontar la violencia que está generando la ultraderecha en la nación suramericana y en el resto de los países del mundo. Además, durante su intervención, condenaba los intentos del imperialismo de perpetrar golpes de Estado en países de la región contra gobiernos alternativos, independientes, como lo son Bolivia, Honduras, Nicaragua, por tan solo mencionar algunos ejemplos, expresando con ellos su solidaridad también con las víctimas del fascismo y de la ultraderecha venezolana, denunciando ese silencio que mantiene la comunidad internacional en torno a estos crímenes de ese sector político, una amenaza latente que está encima de nuestra región latinoamericana. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Por más que la comunidad internacional cada año reclame, el bloqueo de Estados Unidos sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo de Cuba y viola de manera sistemática los derechos fundamentales de la población. En cifras globales, las afectaciones comerciales y financieras vienen provocando pérdidas también para la enseñanza superior, que se han cuantificado ya en 1.5 millones de dólares solo en el último año. Una de las consecuencias más marcadas es ese bloqueo tecnológico que está obligando a utilizar mercados geográficamente distantes como China para poder acceder a la tecnología. A causa de las limitaciones, los investigadores cubanos tienen limitado el acceso a más de 200 sitios web, además de sumarle la producción y los servicios que se ven limitados también por las trabas en el acceso a determinados reactivos, lo que limita el desarrollo de la docencia. El bloqueo sigue siendo entonces ese principal limitante al desarrollo tecnológico, científico e investigativo de la mayor de las Antillas. Orlando, si bien es cierto que pese a ello, Cuba ha logrado no solamente fabricar, sino también compartir su experiencia con las vacunas por el SARS-CoV-2 de la COVID-19, que es un avance pese a ser un país bloqueado. Pero también el impacto que esto genera, ¿podemos leerlo como una estrategia que imprime Estados Unidos, como lo hace con las sanciones? Por supuesto, es parte de las estrategias no solamente de aislamiento de Cuba, sino de aniquilación del pueblo cubano. Cuando te refieres a tecnología, hablamos de un campo muy diverso, muy fértil.
Y el que piense que cuando hablamos de tecnología estábamos hablando de lavadoras o de teléfonos celulares, pues pierde la perspectiva acerca de lo que influye la tecnología dentro de todos los ámbitos de la vida humana, como hablábamos al principio. Entonces, cada logro de Cuba en el avance tecnológico para salvar vidas, y es allí donde volvemos a caer con la impotencia política que sesga a las nuevas generaciones. ¿Cómo es posible que haya una guerra en Gaza y que exista la suficiente impotencia política por parte de las naciones de Occidente para no pararla? ¿Cómo es posible que exista una epidemia de orden mundial y Cuba, un país bloqueado tecnológicamente, no solamente tecnológico, sino en todos los órdenes y en todos los ámbitos, que lucha contra el imperio más poderoso de la historia mundial, pueda desarrollar una vacuna en esos momentos donde era más necesaria? Te indica, Paola, que a pesar de los bloqueos y a pesar del desarrollo tecnológico limitado de Cuba, cuando se orienta la ciencia, cuando la ciencia tiene un propósito, y ese propósito es la salvaguardar la vida humana y mejorar las condiciones de existencia, entonces la labor tecnológica se convierte en una labor de Estado, pero además una labor heroica, Paola. Aquí me gustaría sumar dos escenarios. Primero, últimamente escuchamos las denuncias de golpes de Estado en marcha. Honduras, Bolivia, también Colombia, Venezuela, por mencionar unos ejemplos que además se interconectan. Todo esto apunta a que la estrategia también es golpear la integración. Y con ello te sumo este otro escenario. Algunos se preguntan por qué no se avanza o cuál es el estado o desafío que se suma para nuestra región el tener soberanía tecnológica. Bueno, vaya que preguntas tan complicadas. La primera tiene que ver con el desarrollo de una política, lo que varios analistas e investigadores han denominado un nuevo Plan Cóndor o el Neoplan Cóndor para domesticar América Latina. En estos tiempos de confrontamientos bélicos y nos estamos asomando prácticamente a una tercera guerra mundial, es importante, necesario y fundamental para el imperio de Estados Unidos controlar América Latina de manera política para también controlar sus recursos energéticos, cosa en la que el señor Elon Musk tiene muchísimo que ver. Entonces, cuando hablamos de fascismo y hablamos de tecnología, hablamos también del uso de las plataformas sociales para manipular la indignación popular, para manipular el descontento popular, caso Argentina. No olvidemos que hay un excelente investigador argentino llamado Stefanoni, dice que la gente está enojada. La gente está enojada por la debacle del sistema en Argentina, por la falta de esperanza, por la sensación de que todo va peor. Y en esas urgencias sociales, decía Stefanoni, sin conocer a Milei, capitalizar el descontento popular en una narrativa impuesta entre la gente, entre comillas, y las élites, diluye la indignación social y la transforma en una controversia que puede ser manipulada por los medios de comunicación contemporáneos, los grandes medios que son en este momento las redes sociales, para generar cambios de conducta, que es el objetivo último y final de cualquier red social. A partir de este objetivo y a partir de la instalación de este objetivo, como pasó en Argentina, nosotros hemos visto diversas expresiones. Hemos perdido contacto con nuestro invitado, quien nos estaba reseñando las implicaciones que esto genera para nuestra región y sobre todo los desafíos que deben marcar América Latina y al resto del Caribe para lograr una soberanía tecnológica que no tenga ningún tipo de imposición e injerencia de terceros países, y esto garantice también el desarrollo en las distintas áreas de este gran abanico que se abre cuando hablamos de avances tecnológicos. Vamos a revisar nuestra leyenda. Hay un proyecto de enmienda de la legislación de comunicaciones de lucha contra la desinformación de este mismo año, del 2024. Australia militará redes sociales y plataformas digitales con el 5% de sus ingresos globales por difundir noticias engañosas o falsas que causen un grave daño. Esto es lo que reseñaba la ministra de Comunicación, Michelle Rowland. Ahí la tienen en la pantalla del mapa. La información errónea y la desinformación suponen una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de los australianos, así como para nuestra democracia, decía la autoridad, nuestra sociedad y la economía. No hacer nada y permitir que este problema se agrave
no es una opción, destacaba también la autoridad. Retomamos el contacto con nuestro invitado, Orlando Romero. No te quiero hacer perder el hilo, pero creo que esto es indispensable. Esto viene desde un país de Oceanía y dice, no vamos a permitir noticias falsas porque esto nos genera desestabilización en el país. Tiene que venir desde allí para que el mundo abra los ojos y pueda entender que lo que está en juego es más allá que simplemente utilizar el teléfono, escribir mensaje, postear fotos y que te roben tus datos. Mira, te lo voy a poner así, Paola. En las recientes elecciones presidenciales de Venezuela se presentaron hechos que aún, imagino, deben estar siendo investigados por los órganos de justicia. Pero hay indicios muy serios de entrega de datos por parte de compañías de redes sociales a personajes involucrados en el intento de golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. De hecho, la red WhatsApp fue duramente criticada por ser el vehículo principal para la difusión de mensajes de odio, amenazas de violencia, ubicación en tiempo real por los smartphones de los usuarios, filtraciones y espionaje. Cuando hablamos de fascismo y hablamos de fascismo tecnológico, tenemos que recordar que esas redes a las cuales consultamos de manera diaria incluyen dentro de su contenido políticas de amedrentamiento político, creación y difusión de noticias falsas, persecución y hostigamiento personal, pero además de todo esto, por si esto no parece lo bastante grave, tenemos que recordar que el señor Elon Musk trabaja con el Servicio Secreto de Estados Unidos. Es un hecho público y notorio. La data, lo que investigue, lo que recopile esa red y los usuarios de esa red están bajo el control investigativo del Servicio Secreto de Estados Unidos. Y los usuarios, porque me incluyo, lo sabemos. Entonces, frente a este tipo de manejo pervertido de la información, frente al intento de manejar el enojo popular en diversas regiones del mundo, de capitalizar esa urgencia social en una narrativa entre la gente y las élites, y eso quiero repetirlo y hacer mucho énfasis porque es lo que pasó en Argentina y probablemente sea la misma fórmula en esta suerte de política tecnológica a la que nos enfrentamos los habitantes de Latinoamérica. Esa narrativa entre la gente y las élites diluye el descontento popular, parcializa el descontento popular al ámbito político y deja indemnes de la discusión a los verdaderos causantes, a las verdaderas manos que están detrás del aparataje de la construcción de un nuevo orden mundial, a lo que ya nos están avisando con caminatas privadas en el espacio. Y esto confluye además en medio de una disputa que marcará también el ritmo de este mapa geopolítico, las elecciones de Estados Unidos. La inteligencia artificial sigue siendo la disputa también con otro jugador dentro de nuestro mapa, China. Creo que no nos escucha nuestro invitado. El papel de China en este momento pareciera crucial. En este momento, el role player, el jugador más importante dentro de la política internacional a nivel de tecnología y de redes sociales se llama China. Y eso no es porque China tenga un planteamiento diverso o secreto o tenga un secretismo, un hermetismo dentro de su manejo tecnológico. Es porque está enfrentando de manera directa a los servicios occidentales de investigación, caso Telegram. Entonces, esas peleas y esas luchas que vamos a ver dentro de los grandes monopolios tecnológicos situados en Estados Unidos y en el resto del mundo van a afectar también a la política. Lo vamos a ver en el caso de las campañas presidenciales de Estados Unidos, en donde la tecnología a través de las redes sociales está permitiendo que cada usuario en el planeta Tierra reciba de 1 a 10 mensajes políticos de la campaña de Kamala Harris, a pesar de no vivir en Estados Unidos. Esto internacionaliza la política, internacionaliza el conflicto interno político de Estados Unidos y nos hace nosotros todos los usuarios del planeta partícipes dentro de un debate que debería ser local. Esto pareciera que es la constante dentro de la debacle política que maneja, por ejemplo, para personalizar el señor Elon Musk dentro de X, y también es el principal indicio de que la diatriba política que hay en X, en esa plataforma en particular, responde a los intereses políticos, los intereses financieros del dueño, siempre teniendo en cuenta claro eso. Por último, Orlando, ya para finalizar prácticamente este análisis,
¿Tú crees que este silencio que maneja la comunidad internacional es simplemente una diatriba de su lógica de manejo político, mesura, como califican algunos, o es que esto también confluye en medio de esa estrategia que ha sido trazada con mayor fuerza, lo vemos en nuestra región, ligada de esa desinformación, de noticias falsas, que en realidad son mentiras difundidas y que también están buscando esto, inocular no solamente el fascismo y con ello la desestabilización de estos gobiernos progresistas? Yo creo que el mundo se asoma a una confrontación bélica. Creo que la confrontación es inevitable, tanto por el lado de la OTAN, porque estas naciones, y sobre todo Estados Unidos, que es el motor de la OTAN, la financia la producción de armas. Y también siento que del otro lado, creo que hay una decisión irrevocable de defender la soberanía de Rusia. Entonces, frente a esta confrontación bélica global, creo que hay naciones, presidentes incluso, que están buscando su lado, están buscando arrimarse al lado ganador o al lado vencedor. Sin embargo, dentro de esta diatriba política de anexiones a lados, se olvida, casi siempre se olvidan las necesidades y las urgencias populares. Yo creo que países como Venezuela en este momento son prácticamente ejemplos en América Latina, primero de constancia, luego son ejemplos de solidez de un proyecto político y luego son ejemplos de cohesión popular. Nada de lo que está pasando en Venezuela se hubiera logrado sin la unidad popular, sin la cohesión popular. Entonces, para este momento y para lo que está pasando en este momento, Venezuela se convierte no solamente en un faro, sino en una piedra de resistencia popular y una piedra además de resistencia simbólica, de resistencia que trasciende lo político, sino que resistencia simbólica de cuidado, de preservación de los recursos naturales, pero también de preservación de la vida del ser humano, precisamente por el sistema socialista bolivariano que se contrapone diametralmente a los sistemas fascistas y totalitarios que nos quieren imponer a partir de esas plataformas tecnológicas. Entonces yo creo que sí, debería decirte, creo que sí existe un plan, creo que sí existe una alineación de países eminentemente occidentales para tratar de imponernos al mundo una agenda global, la cual, por los indicios que estamos viendo, parece no llegar a feliz término ahora. Y eso también se puede leer como una guerra tecnológica o la guerra silenciosa que implementa también Estados Unidos. Su primer objetivo, China, y luego el resto del mundo. Gracias, como siempre, Orlando Romero Harrington, por su tiempo y análisis para el mapa aquí en Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Avance tecnológico. Si bien la mayoría, digo con propiedad, de los países deberían estar enfocados en garantizar el desarrollo de la humanidad, los grandes inversionistas del capital tienen otros intereses de por medio. Garantizar a través de ellos el poder, guerras y el control de los recursos estratégicos. Pero ¿cómo funciona? De la mano de los ciberataques, distorsionando la verdad y abriendo la puerta peligrosa para el paso del fascismo. Tan solo un ejemplo en Venezuela. Durante el desarrollo de las elecciones presidenciales del 28 de julio, 136 instituciones fueron atacadas y 25 personas asesinadas. 2. Bloqueo. Esta es una estrategia implementada por Estados Unidos, así como la aplicación ilegal de aranceles o medidas coercitivas a todos los que ellos de manera unilateral consideran una amenaza. Por eso su guerra silenciosa contra China y el bloqueo contra Cuba, para evitar en este segundo escenario el desarrollo y el avance en distintas áreas, salud, educación, por mencionar algunas. El objetivo, intentar supeditarlas a sus intereses geopolíticos. 3. Identidad. Uno de los grandes desafíos de nuestra región es lograr una soberanía tecnológica que implicaría materializar los avances tecnológicos a tal punto que no puedan ser controlados de manera injerencista por otros intereses ajenos al bienestar de su desarrollo y con el mismo adelanto de la ciencia y la innovación. Para ello sería vital la integración, algo que sigue en amenaza por Estados Unidos y sus aliados europeos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.